Es una de las voces más escuchadas de la Iglesia y de la sociedad toda. Trabajó intensamente para renovar la jerarquía en el regreso a la democracia. Autocrítico del papel de la Iglesia en los años de la dictadura, en 1976 fue designado obispo de Rafaela. Desde 1985 hasta 2011 se desempeñó como obispo de San Isidro. Gran impulsor de la pastoral de la juventud, supo presidir Cáritas y la pastoral social. Hoy en Dímelo Tú nos recibe el obispo emérito de San Isidro e integrante de la Comisión de Pastoral Social, Monseñor Jorge Casareto. En el Chaltén, en Santa Cruz, se le ocurrió escribir este libro, ¿no? Así es. Nuestro país, nuestra iglesia, nuestro tiempo, que son un poco sus memorias, ir un poco hacia el pasado, dice usted, para iluminar el futuro. ¿Por qué sintió que era necesario repasar su vida? Bueno, esas cosas le van naciendo a uno, van creciendo dentro de uno, y caminando por la montaña dije, tengo que escribir esto. Pero más que memorias personales me interesaba dejar las memorias eclesiales, porque yo tengo ya mucho tiempo de obispo, tengo más de 40 años de obispo. Y pasaron muchas cosas en la Argentina en estos 40 años, me pasaron muchas cosas a mí, le pasaron muchas cosas a la iglesia. Yo creo que la iglesia está pasando por un muy buen momento, pero fue costoso llegar a este buen momento. Una prueba es que salió un papa de la iglesia argentina. Y cuando los cardenales eligen un papa, no miran solamente al personaje, miran el contexto donde ese personaje brota. Y por eso creo que en estos 40 años la iglesia hizo todo un proceso. Salimos de un tiempo muy difícil, como fue la década del 70 para todos los argentinos, donde se mataban hijos de la iglesia, y de ahí además fuimos haciendo todo un proceso de pedido de perdón, de reconciliación interna, de mucha comunión. Y bueno, creo que estamos viendo un buen momento. Entonces dije, hay que escribir todo esto. Usted vivió en Caballito, ¿no? En Caballito, Nací su en Caballito, infancia. viví en Caballito, sí. Su infancia, su adolescencia, ¿no? También, y su juventud, hasta que después empezó a estudiar para ser sacerdote, ¿no? Exactamente. El seminario. ¿Cómo era la vida en Caballito? Habla de que la vida era un poco la escuela, la parroquia, la calle. Era vida de barrio, por empezar. Sí. El barrio era la barra de la esquina, nos juntábamos en la esquina a la tardecita a charlar los chicos, los jóvenes. Yo iba mucho a la parroquia, que estaba a 2 cuadras, Santa Julia. Después teníamos la escuela, que todas las escuelas eran buenas. Yo estudié en escuelas del Estado siempre. Y bueno, eran los contextos donde crecíamos, donde jugábamos, donde nos divertíamos, donde incluso discutíamos, es decir, lo que hacíamos en aquella época con mucha seguridad, incluso con vigilante en la esquina, claro, que era amigo nuestro. Con el histórico vigilante de la esquina. El vigilante que no nos dejaba jugar a la pelota. Ahora está volviendo. Ahí va. Veo bastantes vigilantes en la esquina. Y no les dejaba jugar a la pelota. ¿A usted le gustaba el fútbol? Muchísimo. Le sigue gustando, ¿no? Le sigue gustando, sí. Le sigue gustando. Una de sus grandes pasiones. Fue una de mis grandes pasiones, el fútbol y la pelota tapaleta, el frontón, las dos cosas, sí. Pero ya no puedo jugar, ya no tengo años. No tienen. Su madre no era tan practicante religiosa como su padre, que sí iba todos los domingos a misa y que además estaba siempre muy preocupado por los más necesitados, ¿no? ¿Qué valores les transmitieron sus padres? Bueno, por empezar, los valores de las familias de clase media, que eran la educación, la buena educación, el contexto familiar, valorar mucho lo que era la familia, generar la familia amplia también, no solamente en el núcleo de nosotros, que éramos 13 hermanos y papá y mamá, sino también con mis primos, en fin, armar toda esa amistad familiar que era tan contenedora, ¿no? Eso fue muy importante. Y los valores religiosos fueron entrando en mí muy fuertemente en la primera comunión. La primera comunión fue una gran conversión. Yo hice la comunión a los 9 años
Y la verdad que fue un impacto tan fuerte que él tuvo Jesucristo recibir la Eucaristía en mí, que eso quedó grabado para toda mi vida. Entré en la Acción Católica, nunca más dejé de la Acción Católica. ¿Qué era la Acción Católica en ese momento que usted dice que la marcó tanto? Era una organización donde nos reuníamos todas las semanas y teníamos tres cosas muy divertidas esto. Era estudio, intercambio y después revisión de vida. Ahora es gracioso porque hace poco me encontré con un amigo mío que en el mismo tiempo estaba en el Partido Comunista y hacían lo mismo. Así iba a la Acción Católica y estaba en el Partido... en el Partido Comunista hacían lo... Perdón, en el Partido Comunista hacían lo mismo. Hacían lo mismo. Desde otro punto de vista. Hacían revisión de acción, estudio de la doctrina, es decir, era un sistema donde lo intelectual era muy importante, había que saber, había que intercambiar y había que actuar. Uno tenía que hacer apostolado, como se decía, ¿no es cierto? Es decir, tratar de conquistar otros jóvenes para la iglesia. Era como una manera de aprender a ser católico, a ser cristiano, a seguir el camino de Jesús. Exactamente. Y después, bueno, en un momento determinado, ya grande, yo hice el Nacional Buenos Aires. El Nacional Buenos Aires también era una cuna de la intelectualidad, ¿no? Era importantísimo. Era importantísimo saber. Había que saber, había que probar. Todos los meses había prueba escrita y bueno. Y también era un colegio que se alejaba un poco de la religión, ¿no? No era tan... Era mucho más intelectual, más importante era el pensar que el sentir, ¿no? Exactamente, más bien secularista, ¿no? Era interesante porque yo en ese contexto me ponían a prueba todo lo que aprendía en la Acción Católica. Entonces, en la discusión con otros... Tenía que pelear por eso, tenía que defenderlo. Tenía que defender mis creencias, ¿no es cierto? Y eso me fortaleció mucho en mi fe, ¿no? Y usted dice que ahí en el colegio aprendió el valor de la libertad y el de la amistad, que fueron dos valores que lo siguieron. Y yo le quería preguntar cómo fueron evolucionando esos dos valores a lo largo de su vida. Primero el de la amistad. Nosotros tenemos 62 años de egresados del colegio, nos seguimos reuniendo un día y medio. ¡Qué bárbaro! ¿Se juntan un día y medio? Un día y medio, con dormida y todo. Se quedó una amistad muy grande entre nosotros. ¡Qué bárbaro, qué lindo! Realmente una gran... Y el tema de la libertad fue muy fuerte. Y yo digo que en el colegio aprendí a valorar la libertad y después yo entré en la universidad, entré en ingeniería y después aparece mi vocación, mi entrada al seminario. Y en el seminario y después en mi vida como sacerdote valoré más la justicia. Y esas dos cuestiones siempre son conflictivas. En la Argentina todavía estamos con estos temas. Sí, ¿no? porque más libertad, por ahí, menos justicia. Más justicia, menos libertad. Usted habla de que no se pueden integrar muchas veces, ¿no? No terminan de integrarse. Que no se terminan de integrar. Y las tenemos que integrar. Claro. En una democracia hay que integrarlo esto, ¿no? Es muy importante. Y esperemos que se puedan integrar en algún momento, porque siempre volvemos con los ciclos al mismo lugar, ¿no? Exactamente. Desde unitarios y federales hasta hoy kirchneristas, antikirchneristas. Exactamente. O sea, siempre estamos divididos, siempre hay una grieta, siempre hay algo que vuelve a surgir. Yo espero, y en eso estamos trabajando mucho, yo estoy trabajando mucho en el tema de la reconciliación nacional. Bueno, esperemos que esto pueda dar frutos, no solamente el trabajo mío, sino de mucha gente, ¿no? Porque tenemos que integrar, los pobres son fundamentales, el mayor desafío que tenemos en este momento, pero eso tiene que obtener una respuesta sin que la libertad perezca, ¿no es cierto? ¿Cómo se dio cuenta que quería ser sacerdote, Casareto? ¿Cuándo sintió que...? Usted cuenta ahí que fue un tiempo bastante difícil, ¿no? Porque muy difícil. Usted estaba estudiando ingeniería y estaba en una carrera muy para pensar, para saber, y no tenía nada que ver con esto, ¿no? Y tuvo una disyuntiva. ¿Cómo fue ese tiempo? Y la vocación aparece... cada vocación, si uno le pregunta a cada sacerdote, ha sido distinto. Porque es realmente un trabajo de Dios en el corazón, ¿no? Yo... ni se me pasaba por la cabeza ser sacerdote. Y de golpe fui a lo que se llama una especie de retiro espiritual, donde empiezo a meditar la llamada de Jesús a los apóstoles. Y esa llamada fue tan importante y me golpeó tanto en ese momento que dije, ¿y si te llama a vos, qué respondes? Y bueno, ahí entró un gran interrogante en mi vida, ¿no? Y tan fuerte fue esa pregunta que no me la pude sacar de encima. Yo la quería escapar a la pregunta, porque evidentemente me iba muy bien en todo lo que hacía, era un tipo muy feliz con lo que hacía,
Y el sacerdocio me parecía como una especie de sacrificar mi vida. No era algo atractivo, por decirlo así. Claro, pero ¿por qué le aparecía? Le aparecía como... Me aparece porque Dios le aparecía la pregunta. Me aparecía la pregunta, pero me aparece porque Dios existe. Porque Dios le tocó el hombro y le dijo, vení para acá. Es que es así, la gente a veces, esto es interesante, ¿no? La gente, claro. Nosotros si creemos en Dios, y queremos que Dios está vivo y queremos que el Espíritu Santo trabaje en el corazón, evidentemente Dios me tocó el corazón, no hay otra respuesta para esto. Usted estaba enamorado incluso, ¿no? Estaba ahí. O creía que estaba enamorado. Estaba en eso, sí. Pero además, normalmente a los 22 años ya uno había salido mucho con chicas y hacía la vida de un joven normal, ¿no? Sí. En aquella época no era tan libertina como ahora la época, pero hay una libertad ahora pero bueno, evidentemente esa pregunta fue tan fuerte que me empezó a trabajar tanto que no podía sacarla de encima. Entonces tuve un año pensando, hablando con algún sacerdote, hablando con un seminarista que había entrado justamente con 25 años al seminario, yo tenía 22. En aquella época la gente entraba más chica al seminario. Y al año me convencí de que realmente había llamado a Dios, ¿no? Después de estar 3 meses en el seminario nunca más tuve dudas, tuve seguro que Dios me llamaba para eso. Le quería preguntar, sí, ¿alguna vez había tenido alguna debilidad, alguna duda? ¿Se había sido difícil mantener una conducta, ¿no? Porque hay una frase que usted estaba en el mar con su padre que le dice, su vida tiene que ser, que te dijo, mira esa estela del mar, ¿no? Tu vida tiene que ser como esa estela, tenés que dejar una marca en tu paso por esta vida, ¿no? Algo muy importante en el encuentro de papá conmigo mirando el mar y un barco que pasaba. Yo me acuerdo de eso, yo era chico, ¿no? Y él me dijo eso muy, muy fuertemente. Pero es que uno no intenta dejar una estela, después si la deja o no, Dios sabe, pero... Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Que le dio su padre, o sea, una exigencia, digamos, claro, ¿no? Como la podríamos llamar hoy. Exactamente. Una gran exigencia. De alguna manera papá, un tipo muy humilde él mismo, él no era que se la creía, pero marcó una huella. Papá fue muy importante como ingeniero agrónomo y demás. Marcó una huella. Y bueno, eso también fue una educación para mí, ¿no? Pero volviendo a la entrada al seminario, me marcó tan fuerte la vocación que nunca tuve dudas y la verdad nunca dudé. Y he sido muy feliz y sigo siendo muy feliz siendo sacerdote, ¿no? Es decir, el otro día estaban en una charla donde estaban hablando sobre el trabajo futuro y con los robots y todo lo poco que, en fin, cómo va a cambiar el trabajo, ¿no? Es decir, cuánta gente con va la a tener tecnología, estamos más hablando. socio. Sí. Y yo miré el auditorio después de escuchar al otro orador que hablaba conmigo y miren, si quieren tener trabajo futuro, métanse de cura, porque la verdad que no va a faltar trabajo. Ahí van a tener trabajo. ¿Qué tiene que tener un sacerdote? ¿Cómo tiene que ser un sacerdote? Bueno, tiene que ser ante todo un hombre de oración. Los curas tenemos que rezar, porque tenemos que tener una connaturalidad con Jesús, con su evangelio, con su vida. Tenemos que dejarnos tocar mucho por el Espíritu. Tenemos que experimentar la paternidad de Dios, la maternidad de la Virgen. O sea, tenemos que ser hombres espirituales ante todo, ¿no? Después tenemos que tratar de comprender a la gente, pues estamos hechos para eso. La iglesia no está para sí misma, está para el mundo, ¿no? Entonces uno tiene que estar cercano a la gente, siempre tiene que estar cercano a los pobres. Un sacerdote de alguna manera, aunque yo en este momento estoy viviendo en Olivos, que no es un lugar pobre, pero sí... Bueno, hay pobreza en todos lados. Hay pobreza en todos lados, y hay soledad en todos lados. Y los fines de semana estoy trabajando en Rincón de Milver, porque también creo que es importante cambiar de contextos, ¿no es cierto? Para estar entender siempre todas cerca, las realidades. claro, exactamente. Usted recién decía que ahora hay una libertad que, bueno, es una libertad como libertina. Cercana al libertinaje, ¿no? Una libertad libertina. ¿Cómo hace la Iglesia hoy para estar cerca de esos nuevos códigos de vida, de esa nueva manera de vivir de la juventud, de esa gran libertad que tienen y permisos, ¿no? que tienen los jóvenes y los grandes también, ¿no? No vamos a decir que los jóvenes solamente. ¿Cómo hace la Iglesia para acercarse y para poder para estar en ese contexto, ¿no? Para poder estar y que no se aleje de esa gente y que esa gente no se aleje, ¿no? Bueno, primero no tenemos que asustarnos del contexto, porque bueno, los contextos cambian y la Iglesia tiene que adaptarse a todos los contextos. Siempre tenemos que clarificar qué está bien y qué está mal.
Por ejemplo, en todas las parroquias tenemos grupos de jóvenes y hablamos de todos los temas que hablan los jóvenes, del alcohol, del sexo, de la droga. Esos temas los hablamos con mucha libertad. Tenemos que plantear la visión que tiene la Iglesia sobre qué significa ser un buen cristiano en estos contextos. Y todos los excesos son malos, es decir, marcamos dónde está el bien, dónde está el mal, y siempre apelamos a la libertad de la gente. Hoy no se puede imponer nada. Nosotros tenemos que marcar un rumbo, pero la opción tiene que ser libre, ese rumbo tiene que ser aceptado. Ahora, evidentemente, cuando vemos pibes que están tomados totalmente por la droga, uno ve cómo la droga destruye. Si yo tuviera que decir cuál es el mayor peligro que tuvimos los argentinos estos últimos años, no dudo, el narcotráfico, la droga. Eso ha sido, pues, incluso en el orden de la pobreza, ¿no? Una cosa es la pobreza, una cierta dignidad porque hay carencias, y otra cosa es la pobreza con droga. Eso es una pérdida de la vida, total. Usted recién decía que había estado, que se había sentido de alguna manera enamorado. Yo esta pregunta se la quiero hacer porque, bueno, es una duda que uno siempre tiene. ¿Por qué el celibato es tan fundamental para la vida del sacerdote? ¿Por qué no podría, por ejemplo, tener una familia, hijos? ¿Usted siente que la entrega tiene que ser total? Yo siento que la entrega tiene que ser total por una razón que la gente no entiende y por otra que puede entender más. La primera, la que no entiende, es lo que toma el amor de Dios en el corazón de una persona, ¿no? Un sacerdote está tomado por el amor de Dios. El amor a Jesucristo es un amor tan profundo, y el seguimiento a Jesucristo, que bueno, que es incompatible con otros amores, con compartir otros amores en la vida. Nosotros lo vemos así, esto la gente no lo entiende. No, yo justamente me parece que es algo que habiéndolo vivido se puede explicar mejor. Es muy clave. Y lo segundo es una razón de disponibilidad, porque evidentemente yo veo un padre o una madre, ¿no es cierto? Tiene un chico enfermo y no puede estar sino detrás del chico enfermo. Yo, por ejemplo, siendo obispo, le pedí a algunos sacerdotes que sean misioneros en Cuba. Tenemos una misión de la diócesis en Cuba. Una cosa es que vayan 2 sacerdotes a Cuba, otra vez vayan 2 familias a Cuba. Es decir, claro. La disponibilidad para el trabajo es fundamental, y el celibato en eso nos da una gran amplitud para poder estar en cualquier contexto, ¿no? Para hablar otra vez de la libertad, usted puso un concepto en el libro interesante que es bastante... Lo leíste bien el libro, ¿eh? Que es muy profundo, dice acerca justo de la libertad. ¿Cómo se entiende hoy en la libertad, ¿no? Porque usted habla de una libertad para hacer lo que quiero, para no comprometerme con nada, ¿no? Una libertad para defenderme de los demás, y usted la pone en contraposición con una libertad que tiene más que ver con una lección de vida, ¿no? ¿Cómo sería eso explicado por Casareto? Hace mucho tiempo un amigo me dijo, tenés que leer un libro que se llama Tus zonas erróneas. Ah, sí. Lo leí. Es un libro de autoayuda, diríamos. Claro. Entonces el libro no me lo imagino leyendo. Una de las cosas que el libro decía es, si hay gente que te molesta, te la tenés que sacar de encima, porque eso no te hace bien. Ayer yo estuve justamente con el tema de la santificación de la Madre Teresa. Sí. Claro, los moribundos le molestaban a la Madre Teresa. Sí, sí. Los pobres eran una molestia para la Madre Teresa. Los discapacitados son a veces una molestia. Es decir, la gente que no te entiende en tu vida de ser, en tu modo de ser, puede ser molesto. Y uno dice como cristiano, justamente, el amor implica la entrega a aquellos que están en peores condiciones de vida, ¿no es cierto? Entonces, la libertad, ¿cómo se entiende? Hay una libertad que es esta, es la libertad de todo aquello que me hace mal, y está bien defenderme de lo que me hace mal. Pero yo vivo nada más que defendiéndome, nunca termino de dar el segundo paso a la libertad, que es comprometerse, otra libertad para comprometerme. Y esta es la verdadera libertad, porque el compromiso es donde uno hace bien, le hace bien a la sociedad. Yo conozco gente, por ejemplo, que no se ha casado nunca para no perder la libertad. Bueno, se pierde hasta dinero, como es tener una familia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo mismo en la vida sacerdotal, uno tiene que comprometerse en la vocación hasta el final, ¿no? Es decir, con todo lo que implica la vocación de sacerdote. También habla de una manera interesante de la esperanza, ¿no? Porque, bueno, la esperanza siempre está puesta como en la religión católica como algo
muy grande, muy inalcanzable, muy difícil, ¿no? A veces uno no puede tener esperanza porque pasa por momentos difíciles. Es difícil de tomar la esperanza. Usted la toma como un anhelo de felicidad, como si fuese un incentivo, ¿no?, para buscar la felicidad, ¿no? Como si fuese, bueno, esto es lo que te va a motivar a ser feliz, a buscar la plenitud, ¿no? Exactamente. ¿Lo entendí bien? Está perfecto, está entendido. Eso primero está puesto por Dios, porque el que nos creó fue Dios, y Dios nos hizo de una manera que no podemos vivir sin esperanza. Si uno no tiene una esperanza en algo, ¿cómo avanza en la vida, no es cierto? Entonces, la esperanza es ese anhelo de mayor felicidad. Nosotros decimos, la plenitud de felicidad se va a dar en la vida eterna. Pero acá hay que seguir esperando. ¿Qué tenemos que esperar? Y, por ejemplo, tenemos que esperar ser un poco más felices mañana. Yo, como sacerdote, sigo esperando poder ayudar un poco en la parroquia donde estoy, ayudar a alguna gente, ser útil para algunas personas, orientar a algunos chicos que están medio desorientados en la vida. Yo siempre espero todas esas cosas, ¿no es cierto? Es decir, y hay una trilogía de Juan Pablo II que es una maravilla. Juan Pablo II dijo una vez, respecto al pasado, el perdón. Respecto al presente, la pasión. Y respecto al futuro, la esperanza. Esa trilogía es como un camino... Es infalible. Es infalible. Me la llevo.